A ver, esto no es una clase de matemáticas, ¿eh? Para nada. Más bien es la historia de cómo una idea súper simple, una forma de no escribir tanto, vaya, terminó siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos para pensar. Vamos a meternos de lleno en la historia de los exponentes y las raíces. Aquí empieza el problema, ¿no? Pónganse a pensar. Escribir una multiplicación así de larga no solo es aburridísimo, sino que, a ver, es casi seguro que uno se va a equivocar en algún punto. Y claro, los matemáticos, que siempre andan buscando la manera más elegante y pues más eficiente de hacer las cosas, sabían que tenía que haber una mejor forma. Y aquí, justo aquí, es donde nace nuestro héroe, el exponente. En lugar de estar escribiendo 5 por 5, ¡pum! Simplemente ponemos un 5 con un 2 chiquito arriba, 5 al cuadrado. El número de abajo, el 5, es la base, o sea, el número que vamos a multiplicar. Y el de arriba, el 2, es el exponente, que nos dice cuántas veces. Simple, ¿no? Limpio y súper poderoso. Pero, ojo, esta notación tan elegante que hoy usamos como si nada, pues no apareció de la noche a la mañana. No, no, no. Fue un proceso que tardó siglos en pulirse. A ver, chequen nada más esta evolución. En el siglo XV, un tipo llamado Chuquet ya tenía la idea correcta, ¿saben? Poner el numerito arriba, pero lo ponía junto al coeficiente. Raro. Luego, para 1636, James Hume usó números romanos. ¿Se imaginan tener que escribir potencias enormes con letras romanas? ¡Qué locura! No fue sino hasta 1637, con Descartes, que se empezó a popularizar el sistema que conocemos hoy. Pero aquí viene lo más curioso de todo. Resulta que hasta el mismísimo Descartes, el que popularizó el sistema, tardó en adoptarlo por completo. En su obra más famosa, Geometry, para escribir x al cuadrado, seguía poniendo xx. Esto nos dice mucho, ¿no? Nos recuerda lo difícil que puede ser cambiar de hábitos, incluso para los más grandes genios. Y bueno, casi al mismo tiempo que pasaba todo esto con los exponentes, otro símbolo estaban haciendo para resolver el problema contrario. O sea, la pregunta ya no era ¿cuánto es 5 por 5?, sino ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 25? Es la pregunta inversa. Y claro, necesitaba su propio símbolo. Y el origen de este símbolo es fascinante. La teoría más aceptada que propuso el gran matemático Leonhard Euler es que en realidad es una letra R que se fue estilizando con el tiempo. Una R de radix, que en latín significa raíz. Así que piénsenlo. Cada vez que ven ese símbolo de raíz cuadrada, en realidad están viendo el fantasma, el eco de una letra de hace siglos. ¡Increíble! Ok, una vez que ya teníamos los símbolos bien definidos, los matemáticos empezaron a jugar con ellos. Y se dieron cuenta de algo. No se comportaban al azar. Había una lógica interna, como una especie de atajos o reglas del juego, que hacían que los exponentes fueran súper útiles. Vamos con la primera regla, la del producto. Es muy sencilla. Si se multiplican dos potencias que tienen la misma base, lo único que se tiene que hacer es sumar los exponentes. Y no, esto no es magia negra ni nada por el estilo. Es pura lógica que sale de la propia definición de un exponente. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, veámoslo en acción. Tenemos 2 al cubo por 2 al cuadrado. Si lo desglosamos, 2 al cubo es 2 por 2 por 2, ¿cierto? Y 2 al cuadrado es 2 por 2. Si juntamos todo, ¿cuántos doses tenemos multiplicándose? 5, o sea, 2 a la quinta. El atajo de sumar los exponentes, 3 más 2 nos da 5, funciona a la perfección. Por eso se dice que estas reglas no se inventan, se descubren. Ya estaban ahí. Ok, siguiendo esa misma lógica, si para multiplicar sumamos los exponentes, ¿qué creen que pasa cuando dividimos, que es la operación contraria? Pues exacto, restamos los exponentes. Y, de nuevo, la prueba visual no miente. Si ponemos 5 veces el 3 arriba y 2 veces abajo, podemos empezar a cancelar, ¿no? Este 3 se va con este y este con este. ¿Qué nos queda al final? 3 veces el 3, o sea, 3 al cubo. Es exactamente lo mismo que si hubiéramos restado los exponentes desde el principio. 5 menos 2 nos da 3. El atajo vuelve a funcionar. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque una vez que los matemáticos dijeron, ok, confiamos en estas reglas, se atrevieron a seguirlas hasta sus últimas consecuencias y llegaron a lugares muy extraños, expandiendo por completo lo que creíamos que los números podían hacer. A ver, las reglas funcionan perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos topamos con algo raro? Algo como un exponente cero. ¿Qué diablos podría significar un número elevado a la cero?
Piénsenlo, multiplicar un número por sí mismo 0 veces, pues como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero aquí lo importante no es la intuición. En matemáticas, lo que manda es la consistencia lógica. Si nuestras reglas son correctas, ellas mismas nos tienen que dar la respuesta. Vamos a usar la regla del cociente, la que acabamos de ver, pero contra sí misma. Digamos que dividimos 7 al cubo entre 7 al cubo. La regla nos dice que restemos los exponentes. 3 menos 3 es 0. Entonces el resultado tiene que ser 7 a la 0. Ok, guardemos ese resultado un momento. Ahora vamos a resolverlo a la antigua, sin reglas raras. ¿Cuánto es 7 al cubo entre 7 al cubo? Bueno, es un número dividido entre sí mismo. Y cualquier número dividido entre sí mismo siempre da 1. Da igual si es 343 entre 343, el resultado es 1. Entonces, aquí está la magia de la lógica. Por un lado, la operación nos dio 7 a la 0. Por el otro, nos dio 1. Y como ambas cosas tienen que ser verdad al mismo tiempo, pues 7 a la 0 tiene que ser igual a 1. La lógica nos obliga a aceptar esta conclusión tan elegante. Cualquier número, el que sea, bueno, menos el 0, elevado a la potencia 0 siempre es 1. Y esta misma forma de pensar, de seguir la lógica hasta el final, nos ayuda a entender los exponentes negativos. Un exponente negativo no significa que el resultado sea un número negativo, para nada. Es más bien como una instrucción, una orden de voltear el número y convertirlo en una división. La regla es súper simple. Si tenemos un número elevado a un exponente negativo, es lo mismo que decir 1 entre ese mismo número, pero con el exponente en positivo. Por ejemplo, 3 a la menos 4 es simplemente 1 sobre 3 a la cuarta, o sea, 1 sobre 81. Es, en el fondo, una forma muy compacta de escribir una fracción. Y aquí llegamos al gran final, al clímax de toda esta historia. ¿Recuerdan esos dos símbolos que vimos al principio? La potencia y la raíz que parecían haber evolucionado por separado. Pues resulta que no, están íntimamente conectados. Una raíz no es más que un exponente fraccionario. La raíz cuadrada de un número es lo mismo que elevarlo a la 1/2. Son dos caras de la misma moneda. Las raíces son solo exponentes disfrazados. Así que fíjense en el viaje que acabamos de hacer. Empezamos con un problema tan simple como evitar un calambre en la mano, y terminamos descubriendo una conexión profundísima entre ideas matemáticas que parecían no tener nada que ver. Y todo gracias a la evolución de un par de símbolos. Entonces, para resumir lo que descubrimos, vimos que los exponentes empezaron como un simple atajo, una forma de abreviar, que la notación que usamos no fue un invento de un día para otro, sino que evolucionó durante siglos, que sus reglas no son arbitrarias, sino consecuencias lógicas, y lo más importante, que las ideas se conectan, que las raíces y los exponentes son en el fondo lo mismo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Así como hoy vemos los números romanos de Hume y nos parecen súper extraños e ineficientes, ¿qué notación matemática que usamos todos los días hoy parecerá igual de rara en el futuro? ¿Qué símbolos serán reemplazados por algo más simple, más elegante? Porque al parecer, la historia de cómo escribimos las ideas nunca termina.